Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile 2022, año del centenario de la radio en nuestro país. Iniciaremos con la sección Muéstranos tu radio. El colega Juan Herrera nos muestra en el siguiente video las instalaciones de Radio Manuquena, de Rapa Nui o Isla de Pascua. Hola Alberto, tal como tú me lo has solicitado, aquí están las instalaciones de Radio Manuquena, con algunos de los equipos que hemos adquirido en un proyecto, micrófonos, audífonos, mesa de sonido, así que, y sillas también, así que poquito a poco nos vamos implementando cada vez con cosas nuevas. Aquí donde están quien radio controla los programas, ahí al frente, ¿no es cierto?, se ubica la gente que viene a hacer sus programas, sus espacios. Así que ahí está más o menos los estudios de Radio Manuquena. Radio Manuquena, en el ombligo del mundo. Muchas gracias al colega Juan Herrera. Mundo Radio Chile junto a Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile, en el año del centenario de la radio en nuestro país. Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. El teatro y la radio han estado ligados desde siempre. Hemos en numerosas ocasiones mencionado el resultado maravilloso de esas obras radiofónicas denominadas radioteatros. Qué manera de impactar en la imaginación de las audiencias esas creaciones que hicieron historia en la radiotelefonía chilena. Así, los actores han estado presentes en el desarrollo del género de la entretención sonora en la radiodifusión. Me disculpa. Hoy como invitado tendremos a una figura icónica del Teatro Nacional, impulsor incansable, perseverante, cualidades que junto a su talento lo han llevado a desarrollar su trabajo en las tablas, en los escenarios nacionales, en la televisión, siendo ya hoy por hoy una figura de culto por su inolvidable programa infantil, el Pipiripao. Pero Roberto también tiene un paso importantísimo en radioemisoras de la región de Valparaíso, como conductor y por supuesto en radioteatro, por lo que tiene sus historias de radio y esas son las que queremos saber. Es un gran placer para mí tener como invitado en Mundo Radio Chile a mi amigo y compañero ochentero en UCB Televisión, el señor Roberto Nicolini. Roberto, un agrado tenerte en Mundo Radio. Pero qué agrado, Alberto Felipe, qué alegría encontrarnos. Siempre sigo el programa Mundo Radio y esa camada de los años 80 en UCB, que fue como imborrable, liderada por otro hombre de radio, con Víctor Bielefeld, sí, que con técnicas de radio, él hizo todas las estéticas. Si tú pones a pensar el programa que hacíamos, La Guardilla, el que hacíamos nosotros, y después cuando hicimos Pipiripao es una estética radial. Era muy importante la cámara, como estamos ahora conversando, y eran los contenidos, y pronunciar bien para que nos vieran. Y hoy día, la directora del Teatro Finisterra, que es nieta de Roser Bru, de la grandiosa grabadora, ella es francesa, y me la encuentro en reuniones de teatro, y me ha dicho delante de todo el mundo, yo aprendí a hablar español en Pipiripao, me dijo, porque ustedes hablaban todo perfectamente, que era lo que más insistía Víctor Bielefeld. Lo que más insistía era en no infantilizar la pantalla, sino que hablar correctamente. Y eso es una formación de un hombre de radio, ¿no?, que insistía en el decir bien. E incluso puede ser espontáneo exactamente igual, pero ¿por qué no? Además, hacer el pequeño esfuerzo de usar bien nuestro idioma español, partiendo por el nombre de Pipiripao, que es más radial que eso, ¿no? Claro que sí, ¿eh? Sí, yo encuentro que hay una estética en ese semillero que fue uso de televisión. Hubo gente tan talentosa, ¿no? Que una alegría haber vivido toda esa etapa. Un privilegio haber participado en esa etapa importante de las comunicaciones en nuestro país. Bueno, inevitablemente vamos a hablar de tu parte actoral, por supuesto, del teatro en las tablas, de la televisión. Pero ya decía que tú tienes un paso importante que a lo mejor algunas personas en otras partes del país donde nos están viendo, en Concepción, en La Serena, en Puerto Montt, a lo mejor desconocen. Tú tuviste un paso importante por las radioemisoras de acá de la Quinta Región. Sí, mira, a mí me pasó que de niño, cuando yo era muy chico, participaba en un programa campeonato estudiantil que se hacía los fines de semana en la radio Minería en el Paseo Cousiño. Entonces, un equipo
lo defendía Alejandro Chávez y en la otra Caprile Papá. Y la verdad es que yo partía de niño y me quedaba toda la mañana, creo que ha sido insoportable, no sé cómo me aguantaron, porque me quedaba viendo las transmisiones de la radio, esta cosa fascinante. Desde muy chico la radio es un ámbito en la cual uno deseaba siempre estar, porque es una maravilla, pero en esos años era muy difícil que se abriera un espacio. Habían grandes vedettes, grandes figuras, en el dial, ¿no? Entonces, reemplazar a uno era dificilísimo. Existía además esto de sacar el carnet de locución, en la comisión tripartita, unas cosas muy extrañas. Era todo raro, porque fue gente que le fue tan bien en la vida, fue rechazada por esa comisión. Yo me acuerdo de haber estado junto con Carlos Alarcón, con Super 8, cuando sale mi querido amigo Mario Herrera, dice, no queda nadie, falta trabajo en la región, no queremos a nadie más, así como ya, y que ahí no estoy seguro quién más estaba, pero hay un prócer más que era mucho talento que nos dimos ya, nos frustramos, y al mes siguiente se derogó esa ley, se hizo la apertura. Sí. Y bueno, yo ya trabajaba en la televisión y tuve la gran suerte que me llaman de la Radio y Minería de Viña del Mar, don Manuel Miranda Jerez. Tuvimos una reunión y cumplí el sueño de trabajar en radio. Y tengo que reconocer, porque uno no puede decir en la vida de que no se arrepiente de algo. Yo sí me arrepiento y lo asumo el error. Después de 5 años, yo creo que fue un error renunciar a la Radio y Minería y no haber insistido en el canal que me respetara los turnos, porque el primer turno en la radio era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 7 y de 7 hasta el cierre, hasta la 1. Claro. Entonces, nunca pude tomar los horarios porque Pipiripao creció de lunes a domingo, eran 3 horas y media al día, y no había turno en la radio que me pudieran arreglar porque tú te identificas o con la mañana, o con la tarde, o con la noche. En el caso de mi tiempo en la radio, era otro sistema, ¿no? A lo mejor era más flexible, se puede grabar. En ese entonces era en directo, era una época muy informativa. Entonces la noticia mandaba la programación. Y todos debíamos concurrir a la radio, todos los locutores, sea a través de teléfono, que no habían celulares, eran teléfonos públicos, el que encontrara o de tu casa. Cuando ocurría un hecho, por ejemplo, un apagón, un atentado, había que dar cuenta. Y todos teníamos que decir una cuña que era, en un instante más, ampliará la información la periodista de la Barría, aunque Dela estuviera en Tailandia de vacaciones, no sé dónde estuviera la pobre Dela, la convocábamos, todos teníamos que decir esa frase. Entonces, era una época apasionante. Y llegó un momento en que Bielefeld, que es muy honesto, brutalmente honesto, para mí es un referente humano y profesional, me dice, Roberto, lamentablemente el éxito de la televisión te está comiendo, o sea, yo tuve que dejar de hacer teatro adulto incluso, por los horarios de grabación, porque era dar mucho contenido a las partes en vivo. Los monos animados solo no venden, de hecho, pasó con los años, que después Canal 13 compra los monos animados, tira los puros monos animados juntos, y fue un fracaso, lo sacaron, duró 3 días al aire. Porque la gracia del Pipiripao era este envoltorio radial, que hizo además que teníamos un gran hombre de radio haciendo los textos, que era Orlando Walter Muñoz, que yo alcancé a trabajar con él de libretista, cuando la radio tenía libretista. Entonces, Orlando Walter, una fuente creativa salvaje, fue quien inventó para el Pipiripao el fantasma, basado en el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Y cuando llegué con estos textos, claro, eran sumamente radiales. Y tú ves que en la imagen, Arnaldo Jiménez, tremendo actor, da una kinesis dentro de la capa, pero finalmente es radial. Y teníamos a Fernando González en la parte técnica, que se decía, hola amigos, ¿cómo están? Y decía, ¿cómo están? Yo alcancé a trabajar alguna vez con un organista en la radio Minería de Viña del Mar, porque yo viví el final de la época dorada, por así decir, antes que llegara esta otra época, que no digo que sea mala, que llegara la modernidad, pero esa época dorada, esa época bonita. A mí en radio me tocó grande aprendizaje Alberto Felipe, que fue muy difícil. Don Carlos Cucherparra, un señor de la locución, un día enferma, y él tenía en la noche del sábado un programa de tangos que duraba 3 horas al aire, que estaba repleto de auspicios, repleto. Y él pide al director que yo lo reemplace, yo he hecho turno en la mañana, y pide que yo vaya en la noche. Mira, yo creo que nunca he sufrido tanto informándome del tango, porque la voz en la radio, cuando no tienes autoridad, que eso fue un consejo de tu padre, una vez que yo hacía en televisión, que me dio estudiando una cuestión de los átomos que dimos en el Pipiripao, que era un noticiero alemán UPA,
Y pasa tu padre y le digo, oh, estoy metido con esto. Y me dice, desmenúzalo, apréndetelo, pero sobre todo entiéndelo, porque la autoridad de la voz se nota. Sí. Y ciertamente se nota. Si tú no sabes un tema, te vas a ir con los tonos más altos, no sé qué pasará, como que te pones más nervioso. Pues. Reemplazar a Carlos Kutcher, yo dije, ya, esto ya fue maravilloso. O sea, fue una experiencia porque además la gente que hace programas de tangos en la radio AM, en la gloriosa radio AM de este país, tiene una sintonía cautiva, que además es muy culta, sabe de qué estás hablando. Entonces, y no había Google, no había como meterse al computador y googlear quiénes eran. No, nada. Biblioteca. Tuve que ir, te juro que es cierto, a la radio ese día sábado en la tarde, preparando el programa de la noche, leyendo las solapas de los discos, de qué se trataba, ¿no? Y empezar a llamar a don Carlos para que me diera alguna otra orientación. Pero esa vez para mí fue que a mí me dicen, no, y grandes actuaciones, cosas terribles. Eso es terrible. Y después me pasó, pájaro nuevo la lleva, que me toca reemplazar a un señor que pagaba un espacio de música española. Entonces el caballero también avisa porque yo hacía el turno, es decir, él estaba al aire pagando su espacio, pero yo tenía que permanecer en la radio. Claro. Entonces me dicen, mire, tiene que hacer la hora española de Juan Opaso Ramos, se llamaría, sí, Sí. ¿cómo no? Y me tocó que ir antes de irse el de la radio minería, que fue seguramente a otra, y me deja un listado de música española. Y siempre con esta clientela que lo sigue, ¿no? Y que son fanáticos. Sí. Y ahí aprendí que la radio es una experiencia realmente fascinante. Trabajé con colegas clásicos, por así decir, de esa generación me refiero, a, donde tú sientes una cosa de jerarquía, Alberto Felipe. Tiene que haber pasado mucho. Bueno, tú eres de familia de radio, pero cuando uno trabaja con gente grande, uno siente un respeto maravilloso por el oficio, ¿no? Y a mí me pasó de que como la radio minería era filial de Santiago, Hernaní Banda me empezó a pedir para el correo de medianoche que yo hiciera los despachos, porque a él le gustaba estirar la noticia de la manera más grosera que te puedes imaginar. Se lo dijo a él porque vino al teatro, ahora está viejito, ¿no? Pero era estirar y hacer todo un chicle, así como todo había que estirarlo mucho. Y a él le gustaba mucho hablar y una verborrea, pero maravillosa. Entonces dijo que Nicolini sea mi contraparte en Viña. Y él me hacía unas preguntas, pero barrocas, ¿no? En este atentado se ve mucha gente huir por las veredas. ¿Por dónde huyen más? ¿Por la vereda poniente o la vereda oriente? Y tengo que decirle, bueno, la misma cantidad de gente. Y bueno, son más niños, son hombres y mujeres van corriendo. Y él insistía. Y en Naní Banda, para mí fue una tremenda escuela. Luego en Naní pasa a la Radio Portales, me quiso llevar, me hizo una propuesta para irme a la Radio Portales de Santiago. Y yo no me atreví, porque la verdad es que siempre tuve claro que yo quería ser cabeza de ratón, no cola de león. Yo quería ser una figura en mi región, digamos. Y todo lo que trabajé, sea en teatro o en radio, en la tele, yo tenía mi objetivo más o menos claro, amigo. Yo iba a vivir de la profesión, ¿no? Y tenía como esta multiplicidad de cosas. A lo mejor si me hubiera venido a la Radio Portales de Santiago, habría sido otra mi historia, habría venido con el Naní. Pero tuve la gran suerte que a Minería de Viña llegó el profesor Germán Gamonal, un tremendo periodista, pero además profesor de castellano. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la etimología de las palabras, me ha gustado mucho el verbo, me ha gustado mucho esa cosa irredarguible, como decía el caballero, que nunca se olvidó, y contestarle lo mismo, y fue muy bonito. Y con don Germán hicimos una dupla entre Minería de Santiago y Minería de Viña, a la cual estaré eternamente agradecido. Obviamente, lo más duro que me tocó fue cuando don Germán le pide a don Manuel Miranda en Viña de que yo relate con él el fusilamiento de los psicópatas en Quillota. Y eso fue quizás la experiencia más dura de la radio, ¿no? Lo más terrible, porque han pasado 40 años, no sé cuánto habrán pasado, pero por lo menos, es la sensación, sí, ¿no? Es la sensación de que toda la radiotelefonía estaba instalada ahí. Conseguimos una casa al lado de la cárcel, que se escuchaba porque era el muro colindante, y preparar los textos, porque además don Germán me desafía, ¿no? Y me dice, él además era abogado, fuera periodista, fuera profesor de castellano, y yo me preparo un texto
buscando en la biblioteca Severín de la época mucho material. Uno tenía que salir a buscar el material, Sí, no había Google, ¿no? Y sí. quería hacerlo bien. Y además estar a la par con Germán Gamonal, que es difícil. Bueno, y él quedó muy satisfecho porque además yo conseguí entrevistas de que los otros medios no conseguían, porque fue una situación de empatía, ¿no? Estaba la hermana de uno de los fusilados que la entrevistaban muchísimo en la previa, y después, ¿qué pasa? La dejan abandonada. Entonces yo la invité a tomar desayuno, Germán me vio y me dice, ¿te animas a hacerle una nota? Y la grabamos. Le dije, lo que usted decida, don Germán, yo estoy dando un desayuno, no sé si esto es ético o no. Mira, me dijo, termina el desayuno y pregúntale. Y hicimos una cosa muy hermosa, porque él tenía un sentido ético, no era hacer el rating por el rating tampoco. Y él decía, tiene que notarse la diferencia que somos radio minería. Don Germán tenía una estatura, eh, no era sensacionalista, era muy, muy amante de la información, y además de la información había que darla. Era un tiempo difícil en que existía DINACOS y DINACOS regionales, Dirección Nacional de Comunicación Social, que lo que tú dijeras podía interpretarse de acuerdo al estado de ánimo de la persona que te estaba censurando. O sea, si la señora estaba mal genio ese día, y yo me la encuentro ahora en comidas, ¿eh? Me encuentro a esa persona, me la he encontrado y le digo, eras temible, porque si estaba con un mal día, le encontraba que todo había sido lo intencionado o le gustaba lo que habíamos hecho. Yo agradezco mucho a la Radio Minería. Además, trabajé ahí con grandes locutores que eran capaces de todo. Con Carlos Alberto Espinosa, Manolo, ay Dios mío, el apellido, Aranda, Ah, don Manolo Fernando Aranda, sí, sí. Champarra, Juanito, que fallece, ¿no? Juanito Pastén, con gente tan talentosa, tan capaces de todo, y radiocontroladores que te ayudaban con la información. Éramos un equipo. Yo no sé hoy día cómo es esto que el locutor también se radiocontrola. Sí. Eh, El yo estilo tuve la americano que riqueza, dicen ahora. claro, pero yo tuve la riqueza al menos de trabajar con radiocontroladores, grandes compañeros, y que por Dios que te ayuda un control apoyador, como Sí, también te puede liquidar. claro. Pero hacer una dupla con un buen radiocontrolador es fantástico. Me recuerdo tantas cosas. En la radio minería estaba en el centro de Viña y había un señor que echaba la puerta abajo y había que recibirlo, que él decía que era un hijo de O'Higgins, de Bernardo O'Higgins, y que traía mensaje a la patria, y lo encerrábamos en la sala de grabación, que grabara nomás un mensaje porque era muy violento. Entonces estamos los dos solos, es que vengo a dar un mensaje muy importante. Y la radio minería tiene un espacio chiquitito, lo instalamos al caballero hasta que se queda dormido. Y nos pasaban esas cosas insólitas. O cuando vino el terremoto del 85, nos pasó que la gente iba a la radio a saber de su familia y la radio estaba caída. Pero te das cuenta de la angustia que Sí. solamente la placa la radio, en los apagones, en los temblores, en los atentados teníamos que salir nosotros con una voz más bien calma, decir que estaba todo controlado, que tomaran la precaución del caso, pero no correr, no volverse loco. Nos tocó la primera alerta de tsunami en ese año del 85, y al final el jefe me dice, tienes que echar a la gente que está en la radio, que se vayan, porque no hay forma de volver al aire. Era todo tan increíble que ahí te das dando cuenta lo importante que es la radioemisora. De Arica a Punta Arenas, a mí me duele mucho, y una de mis quejas, querido amigo, tú me puedes censurar perfectamente en la edición, una de mis quejas es cómo la radio en Chile, las leyes las liberalizaron a capitales extranjeros. Yo recuerdo que cuando una radioemisora tenía que tener filiales en región, exigían a un plantero, un locutor y un periodista. Tenían que tenerlo por obligatoriedad. Ahora viene esta cosa, la fibra, y las filiales de región se perdieron. Se perdió agricultura, se perdió minería, se perdió portales, porque y los grandes consorcios invierten solamente en lo de ellos, programan la grilla de ellos, que tienen también el cable, su sello discográfico, y han jibarizado la radio. Fíjate, cuando me toca viajar mucho por Chile, por las obras, ahora Jodía lo soy tu madre, cumplí 10 años, que con la que más se ha hecho gira a nivel nacional. Es impresionante el poder de la radio local, la autogestionada, la radio chiquitita, la convocatoria, lo importante. Yo recuerdo, no sé si te pasará, Alberto Felipe,
que la radio y minería tenía que romper la programación con los llamados del servicio de utilidad pública. Si hacía falta sangre, tú dabas la promoción, la cantidad de veces que fuera necesario, o conseguir un medicamento por la radio. Hay una función pública que cumplir. Las radios hacen su negocio al aire, me refiero a los grandes consorcios, eh, sin dejar mucho aporte en las regiones donde se van retransmitiendo. Yo saludo a todas las radios. Hoy día tuve el honor de escucharte que estaban saludando a la radio de Isla de Pascua. Cuando veo en la quinta región la cantidad de radios que hay independientes, lo encuentro maravilloso, porque los grandes consorcios han borrado la responsabilidad social de la radio. De hecho, la radio sigue siendo el medio más creíble porque uno se crió con eso, quiera o no Sí, quiera, eso ¿cierto? sí. Además, resumir solamente que no supimos, a lo mejor, lo de la generación dorada de la radiominería, que lo conversé con Enanic, como te digo, que ahora está viejito, vino al teatro, qué poca visión tuvimos con los cambios que venían. El que la radiominería haya deshecho su señal FM significó su muerte. Luego la llevan a una situación de quiebra. Pasan los años y me citan en Pudahuel una entrevista en Radio Minería de ese momento. Había cambiado el nombre. Y no sabes el dolor que fue llegar a una casa abandonada, donde en una especie de container, que no era container porque está hecho de madera. Imagínate la forma de un container, pero de madera. Y ahí transmitía esta radio minería y todas las cintas, todas, unas decían JM, otras decían Radio Tanda, todas tiradas, otras decían Raquel Kiefer, Uh, todas tiradas en el patio, todas las cintas. Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿No hay un rescate patrimonial? No, me dice el dueño que compró Radio Minería, se suicidó y nadie se hizo cargo de su patrimonio, nadie se hizo cargo ni de la cinta, ni de los discos, ni de los archivos, ni de los qué libretos. Los pena. libretos de Radio Tanda estaban todos en unas carpetas tirados en el piso, ya mojados, ya arruinados. Y todo esto es la comuna de Pudahuel, donde estaba la antena y esta casita chica. Y fue un dolor porque fue sentir, querido amigo, que poco valoramos la riqueza que hemos tenido, que poco se valora. Por eso es que es tan importante, yo celebro en este bicentenario, eh, Mundo Radio, el programa que tú estás haciendo, sobre todo por las generaciones más jóvenes que creen que hacer una radio online es lo más nuevo que hay, y si lo ponemos a pensar fríamente, yo me acuerdo con Leonidas Fuentes, un gran técnico que había, y le decía, quiero poner una radio en Olmué, en eso entonces, me decía, luchemos Mira, para conseguirlo, ¿ah? hagamos una antena, hagamos una radio, le dije, identidad local. Yo creo que es tan importante la presencia en radial para hacer comunidad. Si yo alcancé a trabajar en la época en que era muy divertido, porque eran como todos, o eran personas que le faltaba una parte del cuerpo, porque decían la casa del calcetín, o sea, era un solo calcetín, que era como la casa de la mejor manga, era como que le faltaba el otro brazo, no sé, pero yo alcancé a trabajar en ese tipo de negocio. Además, a mí me sirvió mucho, nunca se me va a olvidar que mis primeros millonarios clientes de la radio minería de Viña fue Rafael Guarda de Quilpué, Servicentro ESO, Goodyear, y bueno, ya no existe, así que estoy pasando el dato igual. Y él me dice, Rafael me dice, oye, me subieron mucho las ventas. Toma, me subieron las ventas. sí, Y pues, Patricio Sánchez del Jardín Santa Isabel falleció, Patricio, y me dice también, oye, la radio tiene poder en la lo sigue convocatoria teniendo, ¿no? comercial. Lo sigue Estoy teniendo. seguro, ¿no? Sí, sí. Habría como que decirle a la gente que no todo es online, sino que meta publicidad en las radios tradicionales. En la radio local, digamos que es como el antídoto para esta globalización tan abrumadora que nos llegó de pronto. Sin, digamos, renegar de que hay que adaptarse a los cambios tecnológicos, de los cuales también la radio, lo hemos comentado acá, ha sabido beneficiarse, porque Sí, todas las radios, actualmente una radio aire tiene una señal online, entonces además de escucharse donde está la comunidad donde está inserta, se escucha en todo el mundo. Es beneficiarse de la tecnología. Y en mi también, caso, sí, querido amigo, cuando se vendió la señal FM de Radio Minería, era porque según ellos la FM no tenía ningún futuro. sí, bueno, Yo, hubo varios radiodifusores que no tuvieron el ojo suficiente. Recordar el caso de Enrique Godoy con respecto a la FM de la Radio Recreo, que posteriormente fue la Radio Concierto, y fue una bueno, cosa avasalladora. yo creo que don Enrique no se lo imaginó nunca, ¿no?
siendo un hombre tan preclaro con respecto a cómo se tenía que hacer la radio. Bueno, la radio Recreo fue una joya por muchos años. Yo hablaba mucho con su hija porque falleció, fue la suegra de una sobrina mía. Y Ah, ya, hablábamos de don Enrique y de la pasión esta que le pusieron, porque Radio Recreo tú la escuchabas y era un estilo que era inconfundible, la Radio claro, Recreo, ¿no? sí. Como tú no te vas a acordar porque eres mucho más joven que yo, pero No, yo no, me levantaba al colegio somos, con la radio reloj. ¿Sí? Yo me levantaba al sí, colegio con la radio reloj. que se llama Radio reloj. sí, me acuerdo perfectamente y tuvimos acá a Rodolfo Herrera, que era la voz de la Radio Reloj, y que también tuvo Rodolfo. una símil en Santiago que se llama Radio Cronos, Ah, pero mira, primero yo pensé fue que era. Radio Reloj en Viña del Mar. Mira, después, claro, pasé fugazmente, tuve un paso muy fugaz yo por Radio Portales, que también fue un problema con los turnos de la. Ahí fue muy poquito, porque ahí la verdad es que me habían prometido liberarme de grabaciones del Pipiripao y no pude coincidir, así que ahí estuve menos de un año, porque la verdad es que era terrible, porque yo me arrancaba maquillado a transmitir desde la radio Portales al Plaza Aníbal Pinto, volver al canal y si te pillaba un taco por Agua Santa, Era, sí. había que hacer una cosa pero bien. Y luego me pasó la alegría en la radio y minería también, de ver cómo trabajaban los antiguos próceres del radioteatro, don Reiner Sangüesa Castillo. Lo conocí, a Reineres. Sí, y yo lo miraba y ellos pensaban de que, no sé, era muy gracioso porque la damita joven, Sandra Coral, era ya una señora, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba la otra señora? Bueno, Chela Zamora, una tremenda actriz, Doris Carroll, otra tremenda actriz, y unas voces juveniles en cuerpos de señoras que te hacían soñar la magia de la radio. Sí. Es una cosa impresionante. Carlos Pucher Parra, galán siempre, Oscar Chavalos, tan buen elenco, ¿no? Y para mí fue como muy gracioso cuando Reinere me dice, yo sé que tú eres una estrella de televisión, pero podrías hacer algunas voces, lo único que quiero. Y qué entusiasmo era grabar con él, qué alegría, unas tramas inverosímiles, pero cuando la novela extra de Radio Minería, y cuando yo estaba en la noche de turno, y después de la transmisión, abríamos el aire en los teléfonos, y la gente viera cómo seguía el radioteatro. Yo creo que es un género que nunca debió interrumpirse. Pasaron los años y Reinere me invitó si lo podía acompañar, que necesitaba conseguir auspicio y le faltaba un nombre. Si lo podía acompañar en la radio Amapola. Y ahí trabajamos con otro equipo de gente y Reinere siempre fantástico. Y al final lo encontré con su manito fracturada de tanto escribir y me dice que requiere una máquina electrónica, pero que no tiene auspicio. Y conseguimos a través, mira el mundo que es chico, de Hilda Arévalo, de la Universidad de Santa María, que yo estoy Sí. haciendo por teatro, le comento. Hilda me dice, esto no puede ser, llama al jefe de adquisiciones. El jefe de adquisiciones dice, tengo una amiga en la Olivetti. Mira, fue una cadena de favores tan increíble que Reinere quedó con la mejor máquina de escribir atómica, y hasta el último él le agradecía esto, pero era el no. Nadie de la gente, me acuerdo de Juan Carlos Arratia, se llama la persona de Santa María que lo consiguió, nadie, todo el mundo sabía que existían, pero no sabían el esfuerzo que hay detrás de eso, de una compañía de radioteatro. Todo el mundo sabe que la radio existe, que existen los próceres, pero se saltan los turnos, los sacrificios, las preparaciones. El que cuando uno se preparaba en biblioteca, al menos cuando querés hacerlo bien, tenías que estudiar. Yo era bien Mateo en ese entonces. Y lo último que hice en radio, fue ya pasado mucho tiempo, fue una experiencia maravillosa con Ivonne Varas en la Radio Agricultura antes que se terminara en Valparaíso. Justo nos tocó cerrarla, o sea, la cerraron cuando estábamos nosotros, se llama 2 para las 10. Y era un programa, qué manera de tener audiencia insospechada. Es decir, tú dices, sí, nos podrá escuchar gente, pero cuando se nos ocurre de repente hacerlo con teléfono, se agolpaban los llamados. Me acuerdo que yo iba a comprar ahí a una pastelería Light que hay frente a la Plaza Victoria. El gallo me dice, no me pude bajar del auto, estaban hablando de un tema tan entretenido. Y ahí me tocó la radio más coloquial y claro. Ivonne, además, Ivonne es todo lo que está bien como locutora, es fantástica. Y nos preparábamos la pauta semanal, era un programa de 1 hora y media, y lo pasamos tremendamente bien. Ahí sí viví la parte más ingrata, querido Alberto Felipe, que pasa cuando tú eres externo a la radio,
no venden tu auspicio, los vendedores de la radio, pero sí venden las pautas. Entonces, íbamos en la mitad lleno de avisajes, pero no decía no hay avisadores. Y eso venía desde Santiago, es una política desde Santiago. Porque nosotros, mira qué curioso, ese programa nos contrataron desde Santiago, no era alguien local. Es decir, a mí me ubicaron aquí en Santiago, si yo quería hacer este programa en la radio en Viña, y yo lo único que quería era estar con mis hijos, así que viajaban todas las mañanas a hacer el programa, y me venía después del almuerzo a Santiago. Y fue una época tan feliz porque ella había computador, se podía bajar material, que la discoteca, la gente y programas son bien reacios a renovarse, ¿no? Hay gente que es como emblemática, es como muy cuadrada. Yo eso lo tomo como algo divertido también. A nosotros nos pasa, sí, son idiáticos, ¿sí? Si es la Yuri solamente maldita primavera, y si es la Daniela Romo que vengan los bomberos, no podéis para nada más que les salga el esquema. Lo pasamos muy bien. La radio es para enamorarse, pero sobre todo, ahora que veo que los diarios, que tanto despreciaron a las radios, porque conseguir una tribuna en la prensa escrita era muy difícil para la radio, los diarios están cada vez con menos papel. Y la radio sigue transmitiendo 48 horas. Es una tremenda diferencia. Roberto, lamentablemente estamos llegando al final del espacio que tenemos para UCB Televisión. Estás en la pantalla de UCB Televisión una vez más. ¡No te puedo creer! Sí, pues estás en la pantalla de UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta, continuador de UCB Televisión, con sus señales en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, La Serena, Puerto Montt y también en el Gran Concepción. Bueno, nada más que agradecerte. Yo me quedé calladito porque era muy tú eres un relator pero extraordinario, y nada más que deleitando mis oídos como tú ibas contando todas esas maravillosas historias que yo creo que debieran tener una segunda parte. Parte en este programa. Yo te agradezco a ti y te reitero mi admiración. Tú eres una de las personas que le saca partido. A mí, nunca se va a olvidar cómo yo te miraba hacer continuidad alguna vez, porque leer noticias, claro, está servido. Es decir, tú lees las noticias, lees la información. Pero hacer continuidad en el UCB, que no había nada que anunciar. Es que en esa época que estábamos con Víctor, que había que salir. Yo me acuerdo cuando recién abrimos el canal, no había plata para el departamento de prensa, y llegó la gran Matilde Hidalgo, tremenda locutora de esa época, que leía los titulares de La Estrella, porque queríamos salir con alguna información. Pero después, cuando hubo que empezar a rellenar e inventar contenidos, tú fuiste un gallo muy pionero, muy yunta de Bielefeld. Me acuerdo de otras personas más, pero especialmente de ti por tu talento, tu corrección y tu tremenda calidad humana y profesional. Bueno, esa la heredaste también de tu papá, que a quien yo le tengo en mi corazón. A tu viejo le tengo un espacio a tu papá, y yo creo que te lo he dicho antes, y creo que te lo dije cuando él falleció. Él fue tremendamente generoso con la gente joven. Sí. En ese entonces, de la época dorada, la gente mayor te agarraba a patadas. No todos eran accesibles. Ahora uno lo romantiza, ¿no es cierto? Pero generalmente había una generación como que se protegía de los nuevos. Y de tu papá solamente recibía amabilidad, buenos consejos, un saber estar. A la salida de maquillaje había unos sofás de madera con un televisor antiguo, está el estudio, y el momento que tenía que esperar, de repente tu papá pasaba con su maletín, nos quedamos conversando, se daba el tiempo de tratarme de un igual, y él que era una figura, ¿no?, de la radio, y te tratan como un igual, y eso uno lo agradece siempre. Tienes una estupenda escuela en tu padre. Un gran abrazo para Claudia, tu mujer, y para Carla, tu hija. Es un honor ser tu amigo. Muchas gracias, Roberto. Un gran abrazo y sigamos en contacto. El gran Roberto Nicolini ha sido nuestro invitado de hoy aquí en Mundo Radio, que junto a Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile, enfrentamos este año 2022 el centenario de la radio en Chile. Amigas, amigos, si Dios quiere, hasta la próxima.